Muy buenos días para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora Miriam Camilo Rodríguez, damos inicio a nuestro programa. Cristo es nuestro refugio. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor Dios, por este tiempo especial. Que seas tú, oh Señor Dios del cielo y la tierra, dirigiendo, Señor, esta enseñanza, Señor, que sabemos, Señor Dios, que toda palabra que salga de nuestra boca debe ser dada de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios, por usarme como instrumento tuyo para que esta palabra pueda ser de luz, de bendición para cada alma. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amados, que la paz de Cristo esté reinando en el corazón de cada uno de ustedes. El tema que vamos a ver en el día de hoy se titula ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? ¿Sí? Entonces vamos a especificar, para esto vamos a ver 8 versículos que nos hablan al respecto, más lógicamente que en la Biblia hay cantidad de versículos que hablan sobre el bautizo espiritual, pero pues no hay necesidad de colocar tanto estos 8 versículos, ahí se resume todo, ahí se ve todo para aquel que tenga entendimiento y sea buen amante de la palabra del Señor y juicioso, buen lector con la palabra del Señor, y el Espíritu Santo le dé esa sabiduría, ese entendimiento para que pueda entender cada mensaje que el Señor manda para su iglesia. Entonces el tema se titula nuevamente, decimos, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? Para esto vamos a ir a Hechos 1:5. Vamos a leer a ver acá qué dice. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo y muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los discípulos dirían, me imagino que dirían que cómo será eso, qué será lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir. Entonces, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Los discípulos tuvieron que esperar ese bautizo en el Espíritu. Igualmente después de los discípulos que fueron los primeros, eso sucedió para todos nosotros, que el Señor fue un regalo precioso que el Señor nos dio. Entonces vamos a continuar leyendo. Pasamos a Hechos 2, vamos a leer del 17 hasta el 19. Continúa aquí, dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Imagínense, antes, que nos quiere decir el Señor aquí, donde dice antes que venga el día grande, antes que sea el día del juicio, antes que qué es lo que está por suceder, que es lo que muy pronto, después de que la iglesia sea arrebatada, vendrá ese día grande, tremendo, donde
todos serán llamados a juicio, todos seremos llamados a juicio, pero nosotros tenemos que estar preparados. Por eso era necesario que viniese el Espíritu Santo acá a la tierra de Jesucristo. Él les dejó encargados a los discípulos que ellos predicasen el Evangelio, pero para que ellos pudiesen predicar el Evangelio era necesario que llegara la promesa de lo alto. ¿Cuál era la promesa de lo alto? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, Él es nuestro Maestro, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es el que nos da ese especial dentro de nuestros corazones para nosotros poder predicar la palabra. Créanlo, amados, no somos nosotros los que hablamos. Como yo les he dicho muchas veces, yo era una persona demasiadamente tímida, yo casi no hablaba, yo casi era callada, pero mire, el Señor hace de nosotros cosas diferentes cuando el Señor tiene un propósito con nosotros. Para con cada uno de nosotros el Señor tiene un propósito diferente, ¿sí? Pero para aquel que el Señor ha mandado a predicar su palabra, mire ahora, ¿cómo hablo? ¿Cómo hablo? Ahora me tienen que decir, es Miriam, mejor cállate. El Señor me ha hecho hablar y alabado sea el Señor que pude participar de parte de esas personas que el Señor escogió para que predicasen su palabra. Nosotros sabemos que cuando el Señor ha diseñado propósitos con nosotros, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ni la enfermedad, ni las dificultades, ni la escasez, nada podrá cerrar nuestra boca cuando el Señor nos ha mandado a algo. Y esto tenemos que aprenderlo, que nuestra fe sea fortalecida cada día más en el Espíritu Santo para que se pueda cumplir el propósito que el Señor ha diseñado con nosotros. Entonces, aquí el Señor, Él habla de lo que iba a suceder cuando el Espíritu Santo fuese derramado. El Señor iba a dar de sus dones al Espíritu Santo, profetizarán los jóvenes y verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Alabado sea el Señor, porque esto es maravilloso. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque a mí mi Padre Precioso me regaló el don de los sueños, ¿sí? Esto es únicamente cuando a Él le place, cuando Él nos quiere mandar algún mensaje, algo que en lo cual nosotros debemos estar alerta, el Señor nos da esa visión de los sueños. Antes de yo llegase a comenzar a predicar la palabra, el Señor ya me mostró que yo iba que yo iba a predicar la palabra, que iba a ser instrumento de Él, porque no es uno el que enseña, es el Espíritu Santo que enseña a través de nosotros. Ahora pasamos al siguiente versículo. Seguimos aquí mismo en Hechos 8. El libro de los Hechos habla mucho respecto a la palabra del Señor. Hechos 8:17 dice: después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, Pedro, lleno de gozo, dice, entonces les imponían las manos les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo a todo aquel por el cual los discípulos oraban, porque era un mandato del Padre Santo. Seguimos aquí mismo en Hechos, vamos a leer desde el 9 hasta el 19. Aquí en la página siguiente. Vamos a leer desde el 10. Dice: había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, le habló en visión a Ananías, y respondió, le habló. Volvemos a leer: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, o sea, él está orando, él ora
y ha sido visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Le pone la mano para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió a Dios, dijo, Señor, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínense. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo al hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Imagínense, Saulo, como era una persona que él creía que era que lo que hacía la iglesia o los creyentes era malo, y él los seguía para matarlos, y mandó matar a muchos creyentes, hizo cosas tremendas, pero precisamente porque como era una persona muy estricta, muy radical, según lo dice la palabra, muy radical en sus cosas, muy respetuoso con las cosas religiosas, era instrumento útil para el Señor, para que el apóstol Pablo fuese y predicase el Evangelio. Entonces, ¿qué necesitaba el apóstol Pablo? Necesitaba recibir poder desde lo alto. Fue necesario porque el apóstol Pablo antes él no creía en nada de esas cosas, y todo el conocimiento que él tenía en su vida pasada, todo eso le fue borrado. Cuando el Señor nos manda a predicar de su palabra, necesitamos tener el poder desde lo alto. ¿Y cuál es el poder desde lo alto? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué recibió en ese instante Pablo? El bautizo en el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, vuelvo y lo repito, para poder predicar el Evangelio. El bautismo en agua, amados, es para la persona, es para todos, porque Jesucristo mismo nos mostró. La persona que está congregada en iglesia y que le quiere servir al Señor, es necesario que cumpla esa tradición y se mande bautizar en agua. Se mande bautizar en agua por cumplir lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Jesucristo iba a comenzar el ministerio, el Evangelio, lo cual el Padre de los cielos lo había enviado. Jesucristo fue a donde Juan Bautista para que Juan Bautista lo bautizara, que inclusive Juan Bautista le dijo a Jesús, yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesucristo le dijo, es necesario que se cumpla esto, es necesario que se cumpla todas las creaciones, todo como estaba ya diseñado para la iglesia. Jesucristo, Él fue el ejemplo de obediencia y Él lo hizo, pero cuando Juan Bautista estaba bautizando en el Espíritu al Señor Jesucristo, ahí fue donde los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma, y se escuchó la voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sí, fue necesario que esto sucediese para que Juan Bautista se diese cuenta que al que él estaba bautizando era al Hijo de Dios. Entonces, si Jesucristo lo hizo, nosotros todos debemos hacerlo en las iglesias, pero tienen que aprender a diferenciar cuál es el bautizo espiritual y cuál es el bautismo en agua, que son dos cosas muy diferentes. Ahora pasamos al siguiente versículo. Ya leímos 8, Hechos 9. Ahora vamos a Romanos.
Romanos 5. Vamos a leer del 1 hasta el 5, del 1 hasta el 8. Dice: justificados por fe, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos recibido el bautismo espiritual, por quien también tenemos entrada por la fe. Esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria, y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento del bautismo espiritual. Nosotros, así tengamos las dificultades que tengamos, nosotros nos fortalecemos, padecemos en la carne, sí, sufrimos. Como hace no mucho yo estuve muy enferma, estuve grave, y alabado sea el Señor. Mire, el Señor me tiene, el Señor me restauró, me está restaurando, me está levantando, pero esto no es obstáculo para que yo pueda seguir hablando su palabra. El Señor es fiel en todas sus cosas, y cuando Él tiene algo para que se cumpla, en nosotros se tiene que cumplir. Entonces nosotros nos fortalecemos en medio de todas las dificultades, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por todos los pecadores, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira del Señor. Todo aquel que la recibió en su corazón, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo nosotros pecadores, fuimos reconciliados por Dios a través de la sangre de Cristo, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Alabado sea el Señor Dios por su palabra, porque lo que el Señor hizo fue algo maravilloso. Dice, pasamos acá al 3, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Nosotros también, sabiendo que esto, que es el viejo hombre, o sea, el pecado, el hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Todo aquel que muere ya habiendo recibido a Cristo en su corazón, habiendo recibido el bautismo en el Espíritu, como les he dicho muchas veces, no muere su cuerpo, pero su alma y su espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Nosotros recibimos el sello precioso del Espíritu Santo, y ya somos escogidos y apartados para Cristo. Ahora pasamos a Efesios, ya vamos terminando.
Yo creo que con estos pocos versículos nosotros vamos entendiendo bien, le va quedando claro cuál es el bautismo espiritual y cuál es el bautismo en agua. ¿Para qué es el bautismo en agua? Vamos a leer acá Efesios 4, del 1 hasta el 8. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, decía el apóstol Pablo, andéis como es digno, en la vocación que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Así veamos los problemas que se presenten, así el vecino o la vecina a veces sean insoportables, nosotros aprendemos a vivir en el amor de Dios, el amor ágape, nos soportamos, sí, hablamos las cosas muy claras, no quiere decir que nos aguantemos todo lo que nos hagan, pero el Espíritu Santo nos da sabiduría, entendimiento para saber qué hacer, la palabra precisa qué hacer o cómo evadir esto. La prioridad, ¿sabe qué es, amados? No perder la paz que Cristo nos da. Que íbamos soportando los unos con nosotros. Por eso fue que los dos mandamientos que el Señor colocó principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que cumplir eso. Solicitas en guardar la unidad, dice, en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual sobre todos y por todos. Pero andar uno de nosotros fue dada pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, de acuerdo como cada persona dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas, cuando Jesucristo subió, que resucitó, que subió al cielo, después de que resucitó, él primero descendió a las partes más bajas, o sea, al infierno. Él tenía algo que hacer allí, más adelante vamos a dar un tema, a hablar respecto a esto. ¿A qué fue Jesucristo? ¿A qué bajó a las partes más bajas? Ahorita no salimos de este tema, pero él descendió a las partes más bajas y volvió y subió, dice, de la tierra. Aquí abajo dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos en todo y en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno. Según la actividad de cada uno, cada miembro recibe su crecimiento para edificación en el amor. Era necesario que esto sucediese
para que la iglesia de Cristo llegue a la perfección. Por eso es que tenemos que esforzarnos, vivir en oración, vivir en comunión con Dios y estudiar la palabra, pidiendo sabiduría al Espíritu Santo para que lleguemos a la perfección como el Señor lo manda. Naturalmente que el único perfecto es Jesucristo. Nadie puede ser tan perfecto, por lo menos tratar de ser imitadores de Cristo, porque el Señor dijo, ser imitadores de mí, dijo el Señor Jesucristo, para que predicásemos su palabra en espíritu y en verdad, y podamos discernir las expresiones del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos habla. Si queremos que el mundo se convierta, tenemos que tener esa vida en santidad, que la presencia de Cristo se pueda ver reflejada en tu mirar, en tu andar, en tu caminar, en todo tu proceder, que cada palabra que salga de tu boca sea palabra sabia del Espíritu Santo de Dios. Era necesario que nosotros recibiéramos el poder del Espíritu Santo. Es necesario que tengamos ese bautizo espiritual para que podamos crecer como cristianos, como hijos de Dios, para que podamos ser imitadores de Cristo. Bueno, miramos primera de Pedro. Primera de Pedro 3 cortico, 3:20, vamos al 20. Primera de Pedro 3:20, decimos acá: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, perdón, en los días de en los días de Noé. Ay, Jesús, ahora se me cuando Dios mandó a Noé a construir el arca. Perdóneme que la voz se me puso un poquito ronca. A construir el arca porque el mundo se había corrompido. Y Dios, o sea, Él empezó a haber hecho el mundo todo lo que había hecho. Entonces Dios decidió a mandar el diluvio. A través del diluvio el mundo iba a destruirse. Y es increíble que en el diluvio, aquí lo dice acá, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas, la familia de Noé. El resto, todo murió. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien subiendo al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Mire la misericordia de Dios tan grande. A Noé le tocó construir un arca y sumergirse en ellos por mucho tiempo, mientras que fue el diluvio y todo fue destruido para que ellos pudiesen ser salvos, y apenas 8 personas. Para nosotros todo antes fue más fácil. Más fácil para nosotros, no para Jesucristo, porque Jesucristo le tocó dar su vida por nosotros. Y nos ha dado parte de eso para remisión de pecados. La promesa del Espíritu Santo para darnos poder y autoridad a través del Espíritu Santo, para que el ministerio del Señor Jesucristo se pudiese seguir predicando. Era necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, y es necesario que nosotros nos bauticemos en el Espíritu. Es necesario que toda persona que reciba a Cristo en su corazón, ahí qué pasa en ese momento, es necesario, baja el poder desde lo alto, ese es el bautizo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo, ahorita vamos a leer donde más adelante, pues no me adelanto, vamos a leer más adelante donde el Señor Jesucristo nos manda. Ya para terminar, vamos a ir acá a Mateo 28.
Aquí está el mandato del Señor Jesucristo para todos nosotros. Aquí Mateo 28, vamos a leer del 18 hasta el 20. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde sabemos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a toda persona que se le imponen las manos, a toda persona que se le hace esta oración de fe para que reciba a Cristo en su corazón, ya recibe el sello del Espíritu Santo de Dios. El Señor les dice, ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros le abrimos el corazón al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bajan a descender dentro de nuestro corazón y ya hemos recibido ese bautismo espiritual que el Señor nos ha dado. Entonces voy a hacer esta oración de fe, espero haya sido clara en este tema, qué es el bautismo espiritual y cuál es el bautismo en agua. ¿Sí? Juan Bautista bautizaba en agua para remisión de los pecados, dice el bautismo en agua para remisión de pecados, pero no quita, dice en el Espíritu necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios para que nosotros seamos apartados y sellados para Cristo. Entonces, antes de que venga el día grande, antes de que venga lo tremendo, cuando van a venir cosas tenaces, pero cuando venga eso terrible que va a venir, la iglesia ya no va a estar acá, es el consuelo que tenemos nosotros, porque lo que está por suceder, juntas cosas están por suceder muy pronto. Primeramente la iglesia se va, primeramente el Espíritu Santo nos levanta acá de la tierra, porque Dios no nos va a dejar a todos aquellos los que le hemos recibido a Él, no nos va a dejar a nosotros acá a pasar por las cosas tan terribles que van a venir, pero nosotros vamos a presenciar todo eso, porque cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, ahí sí dice todo ojo le verá. Cuando nosotros seramos levantados, el Espíritu Santo nos levanta y solamente los que nos vamos, los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros sí vamos a ver a Jesucristo. Pero cuando sea la segunda venida de Cristo, ahí sí todo ojo lo verá, porque vendrá Jesucristo con todo su ejército de ángeles, con todo su ejército y con todos sus santos, o sea que nosotros todos vamos a venir con Jesucristo al día tremendo, donde va a ser el juicio para todos. Eso va a ser tremendo, yo me emociono solo hecho de imaginarme, y a la vez, Dios mío, nosotros tenemos que estar en paz con el Señor. Bueno, amados, voy a hacer esta oración de fe para aquella ovejita que quiera recibir a Cristo en su corazón y pueda recibir el bautizo espiritual de Dios y reciba a Cristo. Repite conmigo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor Dios, por esta linda palabra que me has enseñado hoy. Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Que de hoy en adelante, Señor Dios, sea el fluir de tu Espíritu Santo en mi corazón para que me enseñe a ser una mejor persona y aprenda, Señor Dios, de tu palabra para que así mismo tu ministerio se pueda seguir extendiendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Como siempre les digo, amados, si hiciste esta oración con fe, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo entraron a morar en tu corazón, has recibido el bautismo espiritual y tú te das cuenta cómo o por qué, porque tú abrirás la Biblia y tú pedirás sabiduría al Espíritu Santo que te dé entendimiento para poder entender el Señor que te está hablando a través de su palabra, para que así mismo tú aprendas, tú vayas creciendo espiritualmente y el ministerio del Señor Jesucristo se pueda seguir extendiendo y así mismo tú le compartas del Evangelio a toda alma que tenga necesidad de Dios. Entonces, amados, búscate un ministro de la iglesia que te enseñe a manejar de sana doctrina la palabra del Señor.
qué es una página, qué es un versículo, y puedas aprender a estudiar la palabra cada día más y te puedas ir edificándote cada día más y puedas disfrutar de esa paz maravillosa que solamente el Señor nos sabe dar. Entonces, amados, de aquí damos cierre a nuestro programa, desde aquí Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora como siempre Miriam Camelo Rodríguez. Cerramos nuestro programa, Cristo es nuestro refugio, porque como siempre les digo, no puede haber un refugio más restaurador que es el del amor de Cristo, que en medio de la enfermedad, que en medio de todo el Señor nos restaura. Mira, se me resecó la garganta cuando estaba dando palabra, pero bueno, alabado sea el Señor, pude terminar de enseñar. Hay otros dos temas que voy a próximamente, caminando en el espíritu y el devocional personal. Vamos a volver a repetir estos dos temas, a ver en el momento que el Señor lo vea preciso. Entonces que la paz de Cristo esté reinando con todos ustedes. Les doy gracias a todas estas amadas ovejas que disponen de su tiempo, como siempre, de querer escuchar esta palabra, y lo que se trata es de que tu vida sea transformada, que pueda tener un cambio. Compartan esta palabra, compartan los videos, no solo lo miren, mírenlo todo, mírenlo hasta el final para que puedan recibir ese bautismo en el Espíritu, que es la prioridad para nosotros como creyentes. Y así te sentirás gozoso y feliz de sentir que el ministerio del Señor Jesucristo te sigue extendiendo por todo el mundo, ya hasta el poco tiempo que ya queda. Entonces que la paz de Cristo esté reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces terminamos nuestro programa desde aquí, Restauración para las Almas. Su servidora Miriam Camelo Rodríguez los ama mucho con el amor de Cristo. Bendiciones para todos.